segundo bloque de Alfil TV ya estamos con Sergio Lorenzati, la persona que estuvo del otro lado en la mesa de negociación con el SUEM, que sostuvo una protesta que estuvo a la ciudad en vilo durante al menos 3 o 4 semanas. Sí, después llegó la conciliación obligatoria, pero bueno, vamos a conocer cuál fue el otro lado. Ahora, Sergio, muchas gracias por venir. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias a ustedes. La primera pregunta, Sergio. En 2 semanas, Daniele pasó de recibir una oferta, decir que era tan mala que ni siquiera merecía ser llevada a consideración de sus bases, rechazarla, y 2 semanas después agarró una oferta que es prácticamente igual y tampoco consultó las bases y dijo que tenían que aceptarla porque era la mejor oferta posible. ¿Qué pasó dentro de la mesa de negociación para que haya habido este cambio de criterio de 180 grados por parte del secretario general del SUEM? Yo creo que fue una negociación bastante compleja. O sea, durante todo el año hemos tenido un nivel de diálogo muy importante, receptando las inquietudes que había desde el punto de vista de los trabajadores y nosotros las posibilidades y la decisión del intendente de mantener el equilibrio económico, por un lado, y por el otro lado la necesidad de obras, de mejoramiento de servicios, en un año totalmente complejo, particularmente para los municipios, porque los municipios son los que tienen los servicios y en este caso obran como amortiguadores de la crisis económica. El vecino es el primer mostrador que encuentra, abre la puerta de su casa y se encuentra con un servicio municipal automáticamente. La demanda en salud, la demanda social, requiere de un gasto muy responsable, eficiente y cuidado de las cuentas públicas, y es lo que hemos venido realizando. Y entonces llevó bien hasta mediados de año, donde la recaudación tenía un ritmo similar a la inflación. Luego la recesión comienza a ocasionar sus efectos, ¿no? Entonces empieza a caer la recaudación, con lo que las aspiraciones que podía tener el encuadramiento gremial no eran posibles satisfacerlas en este marco. Entonces veníamos con una incorporación de la inflación de 2 meses para atrás, bueno, y no podíamos cumplir con eso porque las proyecciones que nosotros teníamos ponían en riesgo el equilibrio fiscal. Entonces empezamos a dialogar, bueno, y llegamos a un punto donde es verdad lo que dice el sindicato de que hay un 18% de que faltaba incorporar, digamos, al salario, tomando los meses una parte de junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Era más o menos ese el número. Entonces nosotros hicimos una propuesta que tenía que ver con, empezamos con otros números, pero concretamente era 5% no remunerativo para cobrar en noviembre y 5% remunerativo para cobrar en diciembre. Fue rechazado, volvió el conflicto, bueno, pedimos nosotros la conciliación obligatoria y prácticamente es bueno que haya recapacitado el sindicato y acepte la propuesta. O sea, lo importante de esto es que no es una pelea, digamos, de poder. Yo creo que a veces hay un concepto de pelea de poder porque hay una idea de antes, de 2019, donde estaba esto de cogobernar. Aquí el que manda, Daniele siempre lo presenta como una pelea. Cuando uno sí, ve sus de todas declaraciones, maneras sabe que de 2019 a esta parte quien gobierna es el intendente. Lo hizo Martín Yarlora, que se puso en el centro del ring y dijo que el pueblo me eligió para gobernar y esa es su postura. Lo mismo hace Pacerini. El contexto de pandemia favoreció en aquel momento. Posiblemente es una circunstancia que haya favorecido porque quitó poder de movilización, claro, y de presión, pero creo que hay que estar a la altura de los tiempos, donde las metodologías que podían servir a otra hora ya no son de las mismas características. Incluso, Sergio, el tema de la caja, la recaudación ya es vía digital, vía tecnológica, por consecuencia eso no se anula ante ninguna medida. Exacto, o sea que los procesos administrativos ya no requieren tanto de la presencia del empleado, sino que tienen la incorporación de la innovación, nuevas tecnologías, que eso también fue fruto del proceso que se inició en 2019, que lo continúa Pacerini y que lo vamos a profundizar para que eso agilice aún más los trámites y que permita que el ciudadano tenga mayor
capacidad de respuesta en cuanto a sus reclamos y sus necesidades. Pero bueno, más allá de eso, volviendo a lo anterior, es bueno que el gremio haya recapacitado en cuanto a que lo que se le ofrecía era bueno y lo terminó aceptando y se terminó el conflicto. Evidentemente vamos a continuar conversando porque creo que la forma de resolver las pretensiones de intereses que tienen que ser comunes, porque aquí hay que compartir el esfuerzo en una situación difícil, va a seguir, ¿no es cierto? El gremio, por lo menos internamente, comunicó que estaba el compromiso del Ejecutivo de durante los primeros meses de 2025 equilibrar la inflación que se había perdido durante el 2024. Serían 8 puntos lo que faltan. Sí, o un poquito más, ahí nos va a decir bien Sergio. 13 puntos. 13. Y después el Ejecutivo envía un presupuesto, me imagino usted, redactado por usted, donde se dice que la pauta que se va a destinar al pago de salario se va a sostener en un 45% o por debajo de ello. ¿Se pueden congeniar esos dos números manteniendo una pauta salarial por debajo del 45%? ¿Se puede en los primeros meses del 2025 recompensar toda la inflación perdida? Yo creo que no es cierto que se haya dicho que se va a recompensar en los primeros meses. Lo que se hace es hablar de una recuperación en el marco de lo posible. O sea, nosotros por eso optamos en negociar en forma, yo te diría, permanente con una mesa, porque ni nosotros pretendemos perjudicar a los trabajadores, ni tampoco pretendemos, y es nuestra decisión del intendente, de ocasionar un desequilibrio en las cuentas. Aquí no se trata de ver quién le gana al otro, sino se trata de llevar una gobernanza pacífica, de que al ciudadano no lo perjudique y que el municipio pueda cumplir con sus funciones y ejecutar las obras que se necesitan. Sergio, ¿qué le dijo el intendente una vez concretado este acuerdo? Y con respecto a las horas módulo, que por supuesto no impactaron en este marco de conflicto, ¿cuánto ahorró el municipio? En realidad hay lugares que son de necesidad, los casos de fiscalización y control y tránsito que no podés, yo creo que no podés cuantificar en este momento, pero evidentemente cuando se sale en horario de trabajo, del trabajo, y después se pretende recuperar con horas extras y vos saliste por una asamblea, evidentemente eso no es legítimo, no corresponde. Entonces, por ahí yo no te puedo cuantificar cuánto, pero evidentemente esto tampoco le conviene a los trabajadores, porque evidentemente un tiempo de conflicto, bueno, pero ya se había prolongado demasiado. Entonces esto también llevó a que haya reconsiderado toda esta situación, que era más lo que perdían que lo que terminaban ganando, ¿no? Entonces lo importante de esto es que la idea de que se cogobierna o algo así, eso está desterrado por un lado. Por el otro lado, la firmeza del intendente de mantener el equilibrio en las cuentas públicas, en los valores que mencionaba Felipe, de no superar el 45% del gasto. Nosotros veníamos 2019, el gasto en salario era un 63%. Se logró reducir a un 45%, que es un tope para nosotros, y hay que mantenerlo por debajo de eso para poder tener una gobernabilidad con expectativas de ejecuciones de obra, con expectativas de mejoramientos de servicio y con mucha responsabilidad. O sea, lo que ocurre es que en estos tiempos hay una necesidad de reconversar la distribución de los recursos tributarios en los 3 niveles del Estado, entiendo, porque hay un nuevo ordenamiento económico, evidentemente, donde el Estado Nacional ha tomado una postura de macroeconomía, pero que significa en lo concreto que los recursos que antes estaban para sostener servicios municipales ya no están, por ejemplo, transporte. Entonces, en estos casos creo que tal vez sea una discusión que se va a venir necesariamente en el tiempo futuro, que es mucho más alta que lo que puede ser un municipio, pero que va a haber que hacerla en una necesidad de consensos básicos para poder funcionar los estados, los distintos niveles de estado, ¿no? Sergio, le voy a trasladar una pregunta de la anterior invitada, Elisa Cafarati, que se queda en el estudio para escucharlo. Elisa recién nos comentaba que cuando se discutía el presupuesto, una de las cosas que ellos no conocían era cuántos recursos había resignado la municipalidad en el marco de los convenios que firmaba la provincia para desarrollar obras que se hacían con cesión de coparticipación futura. ¿Cuánto se va a perder de recaudar
la municipalidad en ese concepto durante el año próximo? Dos temas. Primero, que cuando uno ejecuta obras, evidentemente que quedan, uno puede tomar esas decisiones y me parece perfecto que así sea, porque no estás endeudándote para gastos corrientes, que es lo grave. O sea, es un punto clave, porque los problemas empiezan a aparecer cuando uno se endeuda o solicita para solventar gastos corrientes. Ahí ya es un problema. Lo segundo, que el mecanismo y la relación con provincia es de un equipo de trabajo, como lo hace con todos los municipios de la provincia, los 427 municipios y comunas que tiene la provincia de Córdoba. El gobierno de Córdoba tiene una política de Estado con una mesa provincia-municipios donde se dialogan los temas, y evidentemente hay esquemas. Recientemente se han hecho acuerdos, y creo que si ya no se trató, se va a tratar en la legislatura provincial una especie de pacto fiscal nuevo para rediscutir y compensar distintas situaciones económicas con los municipios. Pero en definitiva lo que trato de decir es esto, que las obras que se ejecutaron están, y nosotros tenemos previsto un aumento en cuanto a ejecutar obras, a llegar a un 20% del presupuesto como era en el 2023, ese es el objetivo, y que las obras que se fueron realizando y que tienen un impacto en la coparticipación a recibir no van a perjudicar ese plan de obras. Sergio, sigo en el tema de obras. Con respecto al nuevo presupuesto, ¿cuáles serían las obras más importantes a ejecutar? Las obras más importantes tienen que ver con la construcción y la realización de lo que es el pavimento, 800 cuadras, que al mismo tiempo están previstas que previo a eso se establezca antes de la pavimentación los caños de cloacas para ya estar previsto. O sea, eso también es una innovación, lo estamos haciendo con un convenio con provincia, donde nosotros vamos a poner una contraparte. Esas son obras importantes, también son obras, y esto lo destaco porque es un tema que es una impronta muy fuerte de la gestión de Daniel Pacerini, que es el tema de la salud mental y particularmente lo que significa el consumo problemático de sustancias, donde en el Hospital Príncipe de Asturias se va a hacer un pabellón ahí para tratamiento justamente de personas que estén con esta situación. Que bueno, que el intendente, además de ser intendente, es médico y trabaja todos los sábados a la mañana, dedica una parte de su tiempo vocacionalmente a conocer esa triste realidad que vivimos todos, creo que en el país no es una particularidad, ¿no? Bueno, y que el Estado municipal se ocupa de eso. Lo destaco a esto como cuestiones que son importantes. También se prevé lo que es poner en funcionamiento la planta de Bajo Grande 1 conjuntamente con provincia. Hay una serie de obras también que están vinculadas con la educación, con la salud. Recientemente se ha adquirido un tomógrafo para el hospital de urgencias. En materia de salud también se va a poner en marcha la semana que viene el laboratorio que va a permitir producir medicamentos, en una primera instancia repelentes, paracetamol y otros medicamentos más, para cubrir las necesidades de los 101 centros de salud de primera atención y los 7 hospitales que tiene la ciudad, y también para el ente metropolitano. Es decir, que salud, educación, obra pública, pavimento, construcción de un aula en barrios carenciados con organizaciones sociales en la zona este de la ciudad. Es decir, una serie de obras que tienen esa impronta y que son necesarias para la ciudad. Sergio, le agradecemos mucho su participación. Al contrario, muchas gracias muy a amable. ustedes. Gracias. Bueno, seguimos en este Alfil TV, momento de presentar a Gabriela Origlia y el análisis político y económico de esta semana. Estamos cerrando el año y ha llegado un inconveniente para la economía argentina que tiene que ver con Brasil. El vecino país ha devaluado el real alrededor del 20% en lo que va del año. Se ha profundizado esa dinámica en los últimos días, pero ya venía realizándolo. La contracara es que la Argentina ha apreciado el peso.
alrededor del 60%. Esto, que puede ser una buena noticia para los turistas, es una pésima noticia para exportadores y para la industria. Claramente, ¿por qué? Porque se abarata todo lo que está cruzando la frontera. Nuestro mayor socio del Mercosur es también el segundo mercado al que la Argentina destina sus exportaciones. A esa situación hay que agregarle una más, que es una revalorización del dólar a nivel internacional desde la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, que todavía falta algo más de un mes para que asuma. El 20 de enero va a ser ocupar el cargo. Esto podría implicar una presión sobre el programa económico argentino. Por ahora, el gobierno insiste en que no hay inconvenientes y es monotema el programa económico, es bajar la inflación. Para eso, por supuesto, tener el dólar controlado es clave. Esta última semana, dos economistas, uno el exministro Cavallo y el otro un exministro de Irlanda, país al que Milei mira como modelo, insistieron en la necesidad de salir del cepo y de pensar que si se sale del cepo puede haber una suba del dólar, no una estampida, pero sí un reacomodamiento del precio. Claramente, si hubiera esa situación, habría un incremento de la inflación. Por eso también la resistencia del gobierno a hacerlo, no solo por la disponibilidad de reservas. Hay economistas que coinciden, aún los cercanos al gobierno, que no se va a salir del cepo hasta pasadas las elecciones del 2025. Habrá que ver en este juego de apuestas, que también es la economía, quién tiene la razón. Ahí estaba el análisis de Gabriela Origlia. Muchas gracias como siempre. Y bueno, ya está posicionada en nuestro estudio nuestra próxima invitada. Así es, vamos a estar conversando con Ileana Coaglino al regreso de este segundo corte del programa, legisladora del oficialismo. Así es.